Vamos a mirar la escritura. Estamos teniendo un tema que no quiero dejar a mitad. Somos libres como dice la escritura. Somos libres como dice la escritura. Dígale que está a su lado, a ver si puede. Somos libres como dice la escritura. Bendito sea el Señor. Primera Juan capítulo 5 versículo 19. Quiero omitir el resto, tomar este texto, volver a la palabra de Dios para que entremos a ella. Primera Juan 5, 19 dice: y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Otra vez? Y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Así que hay una separación entre el mundo y la iglesia. Hay una separación entre la iglesia y el mundo. Es que nosotros éramos del mundo y también éramos del maligno, pero Él nos rescató, Él nos compró y pagó un precio del rescate por nosotros. Pero va a suceder la pregunta: ¿y a quién nos compró? Porque cuando viene a comprarse, entonces entra la inquietud: si yo compré, ¿a quién le compré? Ya que el mundo está bajo el maligno, pensar que el mundo es del maligno no lo es. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. La palabra mundo se define en tres facetas. La palabra mundo no siempre se refiere a la tierra. La tierra es el mundo. También está el mundo como sistema. ¿Ya? Y es importante mirar entonces el mundo desde el contexto espiritual. Satanás tiene al mundo bajo su dominio y él gobierna al mundo entero. Pero no significa que el mundo no le pertenezca a Dios. Porque todas las personas, la Biblia es clara, dice: todas las almas son mías, dice Jehová. La del Padre como la del Hijo, mía es. Y entonces ahí hace una separación. Pero el alma que pecare, esa morirá. Así que el pecado nos alejó de Dios. Y en consecuencia del pecado, ya que el pecado no es de Dios, el pecado es un invento del diablo. Así que el diablo hizo pecar al hombre para que el hombre le perteneciera a él. Y cuando se refiere al mundo entero está bajo el maligno, se está refiriendo a que el mundo entero, en el sistema literalmente hablando, ese sistema es un sistema colocado por el diablo. Y en él están todos los hombres haciendo las cosas que le encantan al diablo, cosas cuales son llamadas pecado. Así que por esa razón el mundo entero está bajo el maligno. Pero la iglesia fue trasladada del mundo de las tinieblas al reino de su amado Hijo, dice la Escritura, ¿verdad? Al reino de la luz. Y fuimos trasladados del poder de Satanás a Dios. Ahora nosotros tenemos una libertad, y solo que no usemos la libertad, dijo Pablo, como pretexto para hacer el pecado, sino que tengamos la libertad para hacer lo bueno. Porque antes no teníamos la libertad, pues éramos esclavos, y en la esclavitud teníamos libertad nomás para el pecado, aunque nunca fuimos libres. El pecado siempre tuvo esclavizado al hombre, y en él el hombre hacía lo que el diablo quería que hiciera. Pues en ese contexto vivía el hombre. Amén. Entonces es importante entender que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, es decir, del diablo. Desde Honduras, Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, las islas, todo el mundo entero está bajo el maligno. Y no es que le estamos dando poder al diablo. Pero la Biblia lo plantea que el mundo está bajo el dominio de ese maligno.
Porque la gente hace lo que al diablo le gusta. Y la gente no hace lo que a Dios le gusta. Y entonces en el hacer y en el vivir está el contexto de a quién yo me someto. Y como el hombre se somete a hacer las cosas que al diablo le gustan, entonces está bajo el dominio de él. Y está siendo gobernado por el maligno. Amén. Pero díganle que está a su lado, a ver si puede. Tú estás aquí porque eres libre. Ah, suena bonito. Tú estás aquí porque eres libre. Nosotros estamos en una posición. El hombre es un ser especial, pero súper especial. A un lado está Dios, a otro lado está el diablo y el hombre está en medio. Dios le ofrece una vida al hombre y el diablo le ofrece otra. ¿Cierto? ¿Se han dado cuenta? Dios le ofrece al hombre una vida eterna. El diablo le ofrece una vida de placeres que no es eterna. Pero los hombres de afuera dicen, cuando ven pasar una mujer, si así fuera el infierno, con gusto me voy. Y se dan cuenta que eso es por un ratito. Pero es una manera como el diablo engaña a la gente. Y no les importa irse a la condenación con tal de disfrutar un momento de placer. Es una de las trampas del enemigo y es un engaño sutil de Satanás. Pero Dios le ofrece al hombre por unas cosas vida eterna. Que lo sigan a Él, que lo miren a Él, que lo amen a Él, que lo honren a Él, que vivan para agradarlo a Él, que renuncien a lo que le gusta al diablo y que le sirvan a Él. Y entonces vamos a la Biblia y dice, ¿será que es difícil servir a Dios? Pero la Biblia lo plantea y dice, liviana es mi carga, ligero es mi yugo. Así que no es difícil. Si esto es fácil, hermano, todos podemos hacerlo. Porque la carga más pesada, que era tan difícil, Jesucristo la cargó en el madero. Y cuando le dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz, néguese a sí mismo. Lo que está diciendo, a la cruz que se está refiriendo es a lo que a mí me gusta. A las cosas que siempre me han encantado, que se vuelven una cruz en la vida del hombre. Y una vez que yo tomo eso y yo continúo adelante dejando eso sin el valor que tiene, y yo pongo mis ojos en Jesús y estoy mirando hacia adelante, creo que me vienen mejores cosas. Porque es cambiar lo uno por lo otro. Yo cambio la vida temporal por la vida eterna. Yo cambio la vida de placer pecaminoso por el placer espiritual. En la presencia de Jehová hay delicias a su diestra para siempre, dice la Escritura. Así que imaginémonos estar en un lugar donde sea delicioso y deleitoso para siempre. Nosotros disfrutamos por momentos. Y cuando estamos en momentos de disfrute, quisiéramos que eso no se acabara. Pero volvemos a la realidad de la vida y volvemos a veces a las dificultades, a las situaciones. Pero todo eso es parte de la vida. Pero Dios al hombre le ha ofrecido una vida muy buena, extremadamente buena. Y esa vida comienza con la libertad. Hermano, solo el que ha sido esclavo sabría el valor de lo que es ser libre. Y como nosotros nunca conocimos, porque en el mundo éramos esclavos y no lo sabíamos, porque el hombre no sabía que él vivía para hacer lo que al diablo le gustaba. Y la gente no lo puede ver porque la ceguera es tan grande que el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento a la gente para que no le resplandezca la luz del evangelio. Así que usted viene a mirar la vida real solo cuando viene a la luz. Solo cuando llega a Jesús se da cuenta que la vida verdaderamente es hermosa cuando se vive en la dimensión de Dios. De otra manera, la vida no es tan sutil ni tan grata, porque la gente vive tratando de divertirse haciendo lo malo y al siguiente día siguen en la misma. Viven en depresión, en aflicción, en dolor, en tristeza, en llanto, en miseria, en desgracia, en amargura, en situaciones adversas, y el hombre vive ahí.
Pero en la vida de Cristo es otra. Dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. ¿Y saben qué? Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. Y a entrar a esa dimensión donde el miedo se ausenta, hermano, se vive muy bonita la vida, porque ni siquiera la muerte asusta. Y créanme que nadie piensa en ello. Yo me pongo a pensar, porque yo soy muy pensador, y yo me pongo a pensar cuando yo me muera. Yo no sé si ustedes piensan eso. Tal vez seré yo el único que piensa esas cosas. Cuando yo me muera, y yo pienso que yo voy a estar alegre. Porque el problema es que hay algo que ausenta el temor. Y la Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. Porque donde hay temor hay castigo. Vivir con miedo es una vida de dolor. Vivir con miedo es una vida de sufrimiento. Pero vivir enamorado es una vida alegre. Y vivir enamorado es muy bonito. ¿No se acuerdan ustedes cuando se enamoraron? Que se vive soñando. Dicen que a los enamorados les salen corazones de los ojos, les salen estrellas. Entonces, cuando uno es bien enamorado, la vida se vuelve más volátil, más fácil, más emocionante. Porque la persona vive esperando ese momento de ver a su amado o a su amada. Y el tiempo con esa persona se va tan pronto. Los enamorados son tan fáciles para gastarse el tiempo, que mientras están enamorados están hablando por teléfono y se llegan las 2 de la mañana y le pregunta, ¿tienes sueño? Mire que yo nada de sueño tengo. Nomás predíqueles del culto y verá que ya rápido se están durmiendo. Entonces, ¿qué hace que se le quita hasta el sueño? Es que el perfecto amor, el amor hace cosas que no hace ningún otro aspecto en la vida. Sin comparar el amor es el que lo puede todo. Entonces, queridos hermanos, Dios a nosotros nos ha dado de su amor, nos ha dado su misericordia, nos ha dado su gracia, nos ha dado la libertad. Y hoy tenemos una libertad, pero ¿de qué nos libertó? Del pecado. El pecado ya no es un problema. El pecado ya es algo del pasado. ¿Me están entendiendo? El pecado ya es algo del pasado. ¿Por qué? Porque nosotros renunciamos a esa vida. Y a mí, en lo personal, me encanta hacer lo que a Dios le gusta. Yo no trato de hacer las cosas. Yo vivo, sinceramente, y se lo digo con toda franqueza y seguridad, yo vivo contento. A mí no me falta nada. Porque uno a veces pierde la felicidad y la tranquilidad por cosas volátiles. No tenemos plata y entonces ando depresivo y triste. La plata no tiene que ser la que lo alegre a usted. A veces no hay, pero yo tengo a Dios. Con Dios estoy feliz. Con Él todo lo tengo. Y si no tengo a Él, no tengo nada. Así que con Cristo estamos completos, que Él es la cabeza. En Él estamos seguros, pero hay que tener seguridad y tranquilidad y plena convicción de lo que nosotros tenemos y hemos creído. ¿Nos hace falta el dinero? Posiblemente sí, pero nos hace más falta Dios. Porque hay gente que tiene mucho dinero y viven pobres. ¿Me están entendiendo? Sin importar cuánto dinero tengan, viven depresivos, viven tristes, viven afligidos, viven en problemas, viven en amargura, viven en dolor. Y usted se da cuenta, si el dinero fuera la solución, eso lo tendrían todo. Pero hay personas que no tenemos dinero, pero tenemos paz, gozo, alegría. Nosotros nos reímos y nos duele el estómago de reír. Porque tenemos plena seguridad y tranquilidad. Eso es la libertad. La libertad se mide desde todos los ángulos. Tengo libertad para reírme.
Tengo libertad para salir. Tengo libertad para vivir. Soy un hombre libre. Dios no me ha acomplejado de nada. Por lo contrario, Él quitó todos los complejos. Porque es que la gente en el mundo vive tan atada. Y se los explicaba en la primera sección, que la persona llega, cuando viene del mundo, llegan tan golpeados al reino, que Dios lo que tiene que hacer es una restauración y una nueva creación en la vida del hombre. Porque la persona llega y le dice, póngase de pie, y a él le duelen hasta los pies para pararse. Dé un aplauso y las manos se le vuelven como bloques de pesadas. ¿Verdad? Diga gloria a Dios. Y hermano, eso es tan fuerte para una persona que viene del mundo decir gloria a Dios, porque él no tiene en su intelecto eso. Y Dios viene creándole sentidos nuevos, pensamientos nuevos, idealismo nuevo, corazón nuevo, mente nueva, para que ese hombre pueda reír, pueda gozar, pueda aplaudir, pueda alabar, pueda brincar, pueda danzar, pueda reír en la presencia de Dios. La obra de Dios es hermosa. Y yo he visto todos los aspectos de ello. Yo lo he visto. Porque cuando yo no conocía al Señor, yo tenía esa misma condición. A mí no me da pena danzar, disfrutar. Es que esto es muy hermoso. O no me diga usted que cuando ha ido a una fiesta a usted le da pena moverse. A ver, dijo la canción, a mover la colita, y le va a dar pena a usted. Creo que cuando uno llega a una fiesta, llega a bailar. Claro, a la iglesia nosotros venimos a adorar a Dios. ¿Y cómo se adora a Dios? ¿Quién me puede decir? ¿Ah? Cantando, aplaudiendo, moviéndose, riéndose, gozando, disfrutando. Estoy en fiesta, estoy alegre. Y cuando salga de aquí tendré que decir que vine a adorar a Dios. Aleluya. Pero es que tenemos libertad. Tenemos libertad. La libertad es hermosa porque el hombre en ella viene a hacer lo que Dios quiere que sea. ¿Ustedes han visto los niños cómo son? Los niños son tan especiales. Y nosotros les quitamos muchas libertades a veces. El niño desde que nace con la curiosidad de conocer todo. Y todo lo que toma en su capacidad va a la boca. Él tiene una percepción que todo es a la boca. Su cerebro le dice que lo que las manos agarren va a la boca. Y todo lo que miran lo quieren tocar. Porque ellos están palpando y están descubriendo. Nosotros ya conocemos el mundo, no queremos descubrir nada. Y así, eso ya lo sabemos. Hay gente que está muy enamorada del mundo porque le gusta, pero no se dan cuenta que son reos de Satanás. Y que el maligno los tiene a su dominio. Y él los ha engañado. Pero nosotros tenemos una libertad, la libertad de los hijos de Dios, y debemos de disfrutar en ella. Les decía que lo que dice Isaías capítulo 14, versículo 17. Voy a omitir el resto. Isaías 14, 17 dice que puso el mundo como un desierto y que asoló las ciudades y que a sus presos nunca. Se está refiriendo al diablo. El diablo nunca le ha dado día libre a nadie. Ninguna persona que esté bajo el dominio del diablo, sábado. ¿Están entendiendo? Ninguna persona que esté bajo el dominio del diablo tiene día de reposo. ¿Por qué? Porque Satanás los tiene para hacer lo que él quiere. Y colocando al hombre en contra de Dios es la manera de ser adorado él. Porque el hombre viene a ser deplorable. Viene a deplorarse totalmente, y todo lo malo, todo lo que va en contra de Dios, toda injusticia es lo que practica el hombre sin Dios. Y Satanás lo maneja para que haga todo lo que lo afrente como persona y lo humille como persona y lo degrade como persona, para que delante de Dios no aparezca como nada. ¿Está entendiendo? Entonces Dios quiere en el hombre crear una nueva creación. Este personaje fue tan ambicioso
que queriendo ser igual a Dios, porque los textos que leímos, que omití, dicen: subiré al cielo, haré mi trono junto a las estrellas y yo voy a ser igual que el Altísimo. Y Dios no le permitió eso. Porque nadie es más alto que Dios, ni nadie es tan sublime como Dios. Y el diablo no es un Dios, el diablo no es un Dios. Aunque se le dice el Dios de este siglo con D minúscula, ese es un término que se le dio, pero el diablo no es un Dios, el diablo es una criatura que fue creada por la mano de Dios, y ninguna persona que es creada es Dios. ¿Me están entendiendo? Aunque alguien lo trate como Dios, no es Dios. Por eso la Biblia, cuando se refiere a los ídolos, dice: los ídolos a los que se les llaman dioses no son sino obras de manos de hombre. Tienen ojos, no ven; tienen oídos, no oyen; tienen pies, no andan; tienen manos, no palpan; no hablan con sus gargantas, pero son semejantes a ellos los que los hacen igual, los que lo adoran. En otras palabras, muertos, inertes, sin sentido, sin raciocinio. Amén, hermanos. Pero Satanás, queriendo ser como Dios, entonces, como Dios lo echó del cielo y lo arrojó, dice la Biblia, a la tierra, él, queriéndose vengar de Dios, buscó lo más preciado. Es que Satanás sabía, la Biblia declara y lo dice en Ezequiel, dice que Satanás, cuando Dios lo creó para que cuidara al hombre. El hombre es más valioso que el diablo. Usted es un personaje de mucho valor, aunque usted no crea. Y nosotros miramos personas en el mundo convertidas en un vil lustrajo. Unas personas totalmente que en su condición es muy pésima. Nadie se quiere acercar a él porque hiede, huele mal, se degradó totalmente, viste sucio. No, es una persona degradada totalmente. Al diablo le gusta así. Pero ese hombre transformado, resurado, barbeado, bañado, con buena ropa, bien vestido y con buen perfume, cambia delante de las personas y viene a ser una nueva persona. Eso es lo que hace Dios con los hombres. Le transforma la vida. Porque el hombre tiene un valor incomparable. El valor del hombre es tan grande que Él entregó su vida en rescate por él. Si el Señor entregó su vida por ese hombre, porque la salvación es de carácter personal, no de carácter grupal. Dios murió por cada uno. Jesucristo se entregó en el Calvario por cada uno. Porque sin importar cuál fuera la condición de ese hombre estaba así, era por causa del pecado, en la condición en la que el maligno lo había convertido. Y lamentablemente, todo es por la ambición. Porque se hizo una guerra en el cielo. Luchó Satanás con sus ángeles contra Dios. Y los ángeles de Dios lucharon contra Satanás. Y Dios lo echó de arriba. Y cuando llegó a la tierra sabía el diablo que Dios tenía un tesoro en la tierra y que era preciado. Y ese tesoro era usted, era usted, era usted, era usted, era usted. Éramos todos nosotros. Amén, hermano. Y aún los perdidos que están afuera, para Dios son tesoros muy valiosos, que Dios los ama mucho, sin importar cómo vivan. Dios los ama y quiere salvarlos. Lamentablemente el maligno en su conquista le cegó el entendimiento. Ha hecho un trabajo tremendo el diablo con la gente allá, que los tiene tan enemigos del evangelio. El inconverso no mira a Dios. Él está en una ceguera profunda, a no ser que el evangelio le resplandezca como luz y como antorcha. Porque el hombre, aunque sabe que está mal, siente que en ese mal es su hábitat. Siente que en esa condición es su vida. Y dice, pues ¿qué voy a hacer si yo nací pobre? Y pobre me voy a morir.
¿Y qué vamos a hacer nosotros si nosotros, esta es la vida que nos tocó? ¿Usted cree que esa es la vida que le tocó a usted? A ninguno de nosotros nos tocó una mala vida. De hecho, el enemigo nos engañó y nos enjauló en una jaula de miseria, de desgracia, de desdicha, de aflicción, de dolor, de tristeza. Pero Jesucristo nos ha libertado para traernos al reino de los cielos, donde hay abundancia de paz, de gozo y de bendición. Así que prefiero ser libre que esclavo. Y vale la pena disfrutar de la libertad. Así que Satanás ha hecho un trabajo tremendo, pero Dios en su misericordia ha venido abriendo espacios. No creo que Dios lo llamó a usted para hacerlo sufrir. No, hermano, es que esto de ser cristiano es duro. Así le dice el diablo. ¿Cierto? Esto de ser cristiano es muy duro, hermano. Muy duro ser cristiano. ¿Usted cree que yo vivo la vida dura? Míreme cómo ando. Entonces allá atrás afuera le dice el diablo: lo que pasa es que esos pastores tienen plata. Pero usted no sabe. Ni sabe en realidad si es verdad eso. Aquí vivimos nosotros por fe. Aquí vivimos por gracia. Aquí vivimos por misericordia. Aquí tenemos el amor de Dios, su favor, su benevolencia. Y Dios al que le sirve, lo honra. Y Dios al que lo ama, lo ama. Y Dios al que le sirve, le paga. ¿Me están entendiendo? Así que esto es cuestión de vivir entendiendo lo que Dios quiere. En Egipto, los esclavos no eran dueños de nada. Egipto es tipo del mundo. Faraón es tipo del diablo. Faraón era el dueño del trabajo de los israelitas. Le construyeron ciudades, le construían casas, le construían vías. Y todo lo que hacían y no era de ellos. Nacían siendo esclavos y morían siendo esclavos. Y lamentablemente la gente en el mundo ha vivido bajo la prisión del maligno. Y ahí viven, ahí crecen, ahí mueren. Y nunca les abrió las puertas. Nunca les dio un día de reposo para que puedan decir: vale la pena ser esclavo. Porque no es verdad. Todo el que ha aceptado la vida de esclavitud, la ha aceptado porque está siendo manipulado por el maligno, es engañado. Pero la vida que Dios le ofrece, a la que le ha ofrecido el diablo, la vida de Dios es 1000 veces mejor. Y que le pongo poquito. Porque en esta vida hay esperanza. ¿Me están entendiendo, hermanos? Aquí se vive una vida grata. Nosotros no estamos pensando qué viene mañana. Aquí vivimos un eterno presente. Hoy estamos en Cristo, mañana estamos con Él, pasado estamos con Él. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Así que vivimos una vida eterna con Cristo. Aleluya. Así que la escritura nos plantea, dice Isaías 42, 5 al 7, dice: así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y su producto, el que da alimento al pueblo que mora sobre ellos y espíritu a los que en ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por mi mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones, para que abran los ojos de los ciegos y para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Así que es importante comprender la razón por la que Dios nos puso aquí. Dios a nosotros nos libertó, y no nos libertó para andar como gacela saltando en el bosque. Dios nos libertó y nos comisionó y nos dio una misión. Vayan por todo el mundo, predíquenle a toda criatura el evangelio, para que la gente que escuche sea salva. La cárcel se abre no porque el diablo la abre. Dios nos dio la llave a nosotros
A Pedro le dijeron: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Así que el evangelio tiene capacidad de abrir puertas cerradas, sin importar qué tan cerradas estén, él puede abrirlas. Las prisiones se rompen, se abren, los cerrojos se rompen, las cadenas y las ataduras se rompen a través del evangelio, porque en el evangelio está la llave y la clave de la salvación. Pero nosotros nos libertó con ese propósito y nos ha dado esa bendición. Isaías 61, verso 1 al 6. Miren lo que explica el profeta. El Señor dijo a través del profeta estas palabras, todos: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo y gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantillos de Jehová para gloria suya. Reedificarán ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primero, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Dios, de Jehová, ministros del Dios de nuestro Dios seréis llamados, y comeréis las riquezas de las naciones con gloria, seréis sublime. Es la condición que le cambia a Dios al hombre. Mire, hermano, el diablo ha venido trabajando de tal manera que usted no llega a entender lo que es la libertad y tenga en poco esto. Y cuando se tiene en poco esto, se mira allá. Pero cuando uno entiende que lo que tengo es demasiado grande, ¿usted cree que yo quiero irme al pasado de donde vengo? Yo no quiero ir allá. Yo antes era una persona perdida. Hoy soy una persona que conozco a Dios, vivo muy contento. Aquí no vivimos esperando, como lo ve la gente del mundo, sacarle el pisto a los hermanos. Esa no es la posición nuestra. Aquí vivimos una vida contenta porque hemos encontrado la paz de Dios. Hemos encontrado el descanso en Él. Hermano, es que créame que Dios es tan bueno que no nos ha faltado nada durante todos estos años. Su mano de bendición ha estado ahí. Su mano ha estado sustentándonos y sosteniéndonos. Sin importar, hermano, mi condición. Así que Dios tiene promesas para todos. El enemigo siempre va a tratar de engañarlo a usted, de decirle que esto de ser cristiano no es verdad. Y utilizará, porque siempre es tremendo en utilizar engaño y astucia, y le va a poner espejos. Mira, dice que es cristiano. Mira a Pedro, mira a Juan, dicen que es cristiano, míralo cómo anda. Yo por eso, para ir a la iglesia a perderme más, mejor me quedo donde estoy. Y el diablo aplaude y dice: eres así, es que quiero yo que seas. Pero no se da cuenta que es una manipulación del maligno, que lo puso a mirar a usted el error de un hermano, de una hermana, para él valerse de su astucia y tenerlo a usted atrapado y engañado. No somos personas perfectas porque somos seres humanos, pero no por eso no hemos encontrado en Dios la bendición, ni por eso hemos dejado de recibir su bendición. ¿Usted cree que por mi imperfección Dios va a cambiar su condición? Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Así que la fidelidad de Dios no va a cambiar por mi condición humana. Dios seguirá siendo fiel sin importar cómo sea yo. Dios no se está fijando en mis fracasos. Antes, por lo contrario, mi fracaso lo redunda en bendición.
Porque conoce nuestro corazón y sabe que si tropezamos, caerá 7 veces el justo y Jehová 7 veces lo levanta. ¿Me está entendiendo? ¿Qué hace usted cuando un pequeñito se le cae? ¿Lo deja en el suelo? Así es nuestro Padre. Cuando nosotros caemos nos levanta. Y Dios nos está fijando y dice, como ya te caíste 7 veces, ahí te vas a quedar, yo ya no te recojo. Al contrario, se le cayó el bebé cuántas veces, y cuando gateamos es mucho más las caídas. De hecho, el papá anda tan listo que cuando gatean los niños, se llama gatear aquí, ¿verdad? Los niños, ya, haciendo los pasos del gatito. Ok, él en todo momento se cae, porque sus pies no están tan bien firmes. Él está adaptándose a dar los pasos. En el camino de Dios es natural que todos nosotros en algunos momentos de la vida, gateándonos, caigamos. Nos vamos a dejar caídos. Eso es lo que quiere el enemigo. Pero Dios es tan paciente, tan benevolente, tan compasivo, tan lleno de afecto y de misericordia, que 7 veces cae el justo, Jehová 7 veces lo levanta. Y acuérdese que el 7 de Dios no es un 7 común. Porque alguien le preguntó cuántas veces debe perdonar el hombre a su hermano, y le dijeron 7. No, él dijo, yo no dije 7, yo dije 70 veces 7. Y eso ya es bastante, porque se multiplica el 7 por 70. ¿Me están entendiendo? Si yo me diera cuenta, usted no imagina, yo ya tengo más de 20 años de servir a Dios, yo creo que yo me he caído también. Y de pronto ni cuenta me he dado, porque uno se cae hasta mentalmente. ¿Cierto? Uno se cae emocionalmente. ¿Cómo está, hermano? Pues, hermano, le voy a decir la verdad, estoy desanimado, ya se cayó. ¿Sí me entiende? ¿Y ahora cómo le hacemos? No, pues algo hace Dios para arreglarme los ánimos. Pero Dios siempre nos ha arreglado, nos ha venido ayudando. Cuando ya uno va grande, ya ahora eso de andarme desanimando ya no va conmigo. Ya aprendí. Pero no significa que sea una persona infalible, porque pueden llegar cosas que hasta lo desanimen a uno. Pero me voy a quedar desanimado, me voy a quedar ahí triste. No, si la Biblia me enseña las claves. Diga el débil, dígale que está a su lado, diga que sos fuerte. Sos fuerte. Somos fuertes, aunque en las piernas humanamente ya no nos den mucho. Porque es que hay algunos que son jóvenes todavía, se vuelven viejos. No, hermano, así como yo que ya estoy viejo, yo me siento chavalo todavía, ¿quién me ve? Y atajo tiros en la puerta, ¿sí o no? Bueno, que vea. Son más los goles que me hacen, pero algo hago. Hermano, pero igual, no nos limitamos. Tenemos una alegría profunda en el corazón. Tenemos la libertad de Dios. Vivimos contentos. Vivimos como hijos de Dios, porque Dios nos ha hecho promesas que son ciertísimas. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Así que Él ha hecho con nosotros. Ese texto tiene su contexto, el texto que leímos. Y ese contexto de ese texto se aplica en San Lucas capítulo 4 versículo 14 al 21. Porque Isaías dio la profecía y Jesús vino a cumplir la profecía. En Lucas 4:14 dice: y Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Lean: vino a Nazaret, donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. ¿Y qué leía? Y se le dio el libro del profeta Isaías, los textos que leímos anterior. Y habiéndolo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito:
El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, mirándolo. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que la escritura de la que él estaba hablando era la que leímos de Isaías 61. Amén, hermanos. Jesús es el que vino a traernos libertad. La libertad de los oprimidos, de los presos, de los ciegos, de los mancos, de los cojos, de los sordos, de los mudos. Vino cuando Jesucristo vino a esta tierra. Y Él ahora nos cambió la condición. Tan sordos éramos que no podíamos oír. Tan ciegos éramos que no podíamos mirar. Éramos tan cojos que no podíamos caminar. Tan mancos que no podíamos agarrar su brazo, su gloria. Pero Él vino a hacer una obra especial en nosotros. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor, para dar buenas nuevas, para sanar a los que le duele el corazón, los que tienen daño, hermano, para libertar a todos los que estaban en esclavitud. Él vino para eso. Si Jesucristo llega y usted tiene problema en su casa, llévelo. Usted ve que a su esposa le duele el corazón, llévele a Jesús. ¿Me está entendiendo? Si usted ve que hay problemas en su casa, lleve a Jesús. Que Él vino para eso. Si usted conoce a un amigo que está pasando por estas cosas, llévele a Jesús, que Él está ungido para darle libertad a los presos, a los oprimidos. Pero Él tiene la solución de nuestros problemas. Amén. Con gozo. Créame que se puede cambiar la condición. Él a nosotros nos ha dado una nueva vida. Desde esa esclavitud de tinieblas, hermano, vivir en la oscuridad es cosa, creo que muy horrible. Y yo me imagino, porque la vista es un sentido, y de los 5 que tenemos es uno, y es de los más bonitos. Mirar. Porque el resto es tan grato, pero sin poder mirar creo que se volvería muy difícil. Preguntarle a un ciego que ve, ¿cómo ve? Eso sería terrible, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la luz. Podemos mirar. Y hemos visto la mano de Dios obrando. Milagrosamente la vista nos ayuda en todo el resto de sentidos. Porque puede ser que el paladar y el gusto no me sirva, pero la vista sí. Y hermano, a este pollo no le siento tanto sabor, pero sé que el pollo es rico. Así que por lo menos el gusto tiene que acostumbrarse, que los ojos le dicen que está bueno. ¿No han visto ustedes que el gusto entra por los ojos? Le ponen un gran pollote ahí en el anuncio y a usted ya le da ganas de comer. Y de alguna manera el gusto hace su complemento, pero lo hacen los ojos. Los oídos, que es un sentido también, se acostumbra. A usted le dicen: esto está muy rico. Y alguien chupa un limón y entonces y le hace así. Y a usted se le hace agua a la boca. ¿Qué pasó? Porque su paladar le dice que eso es ácido. Y las glándulas que producen la saliva enseguida se activan. Y están listas para tirar la secreción de las enzimas que descomponen todo lo ácido. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que Él nos ha dado algo que no lo puede dar nadie: la libertad. Con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, dice Colosenses 1, 2 y 13. Amén. Primera Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Así que nosotros vivíamos en las tinieblas, en oscuridad.
¿Ustedes conocen familiares que viven en las tinieblas? Con los ojos miran, pero con los de Dios no ven. Su ceguera es tan profunda que tienen cegado el entendimiento. Hermano, mire, el hombre sin Dios vive esperando la muerte, aunque él no sabe. Y de paso a esperar la muerte no espera el infierno. Pero es que alguien se inventó unas creencias raras. Dice, con 9 días y 40 días lo salvamos, así que usted viva como quiera. Y la gente que trabaja en el sicariato, en las ventas de alucinógenos que son prohibidas, y esa gente vive, y el día que se mueren, entonces alguien se inventó y dice, hágale los 9 días, los 40 días, los 6 meses, y a él lo saca del purgatorio y lo manda para el cielo. Así que esto es tan fácil. ¿Ya me entendió? ¿Usted cree que así es? El diablo les inventó esa creencia para que ellos crean que así se van a salvar. Pero la realidad de la vida es que no es así la salvación. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Eso es cuando el oído lo tiene bueno la persona y lo puede entender. Y el gusto le dice, esa es palabra de Dios. Esa no se la inventó mi tío, ni mi primo, ni mi abuelito, ni el cura, ni el sacerdote, ni el padre de la parroquia tal. Eso no es un invento de una persona. Eso lo dice la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces es importante que tengamos en cuenta el valor de lo que ahora tenemos. Pero tenemos familias que viven en parranda. Y ellos disfrutan así porque eso es lo que el diablo les enseñó. Es que ahí es donde está el disfrute. Pero nosotros vivimos esta vida. La vida que le agrada a Dios, y para mí se volvió muy grata. Yo los domingos me levanto emocionado porque voy para Dominical. ¿Así les pasa a ustedes? Muy emocionado, muy de mañana. Desde la noche anterior ya queda listo el traje que me voy a poner, ya estoy ubicado. Así que ya estoy pensando en el mañana. Vivimos contentos. Esta vida no es una vida aburrida como le ha dicho el diablo que es. Hermano, eso es mentira. La vida que agrada a Dios es una vida muy grata. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ya voy a concluir. Estos somos ahora, hermanos, somos ahora personas libres. Él es nuestro libertador. Él nos trasladó de las tinieblas a la luz, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Como libertador, cuando ese libertador, mi Salvador, para libertarnos pagó un precio altísimo. Jesucristo pagó el precio del pecado, de la esclavitud, de la miseria, de la desgracia, de la pobreza. Y yo sí quisiera que entendiera. La pobreza no es una opción. En la nueva creación, en el reino de Dios, Dios a los pobres los hizo ricos. ¿Cierto? ¿Sí o no? A los pobres los hizo ricos en el espíritu. En la condición económica, Él suple todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Así que con Cristo estamos completos porque Él es la cabeza de todo principado y potestad. Y si algo nos falta, pedid y se os dará. Pero si yo vivo en la condición que viví antes, porque hay personas que llegaron al evangelio en una condición y tienen años y viven en la misma. Y usted se pregunta, ¿por qué? Si yo tengo un Dios que es bueno, yo tengo un Dios que es fiel, yo tengo un Dios que es justo, que nos sacó de la miseria, de la esclavitud, del pecado, de la desgracia y nos trajo a un reino de riquezas. Aquí no estamos hablando de prosperidad económica y que usted se va a hacer rico, no, porque eso no es lo que buscamos aquí. Pero bien es cierto, y quiero que usted lo sepa, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, y que Dios tiene propósitos especiales y que cambia nuestra condición.
Y Él es capaz de proveernos la sabiduría para hacer las riquezas y las bendiciones. Ninguna persona que sirve a Dios vuelve a ser igual como servía al diablo. No, no, no. Aquí cambia su vida. Y si no cambia es porque usted no ha hecho los ajustes necesarios. Joven fui, he envejecido y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Aquí no somos mendigos. Dígale que está a su lado, aquí no somos mendigos. Aquí somos hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen un Padre muy bueno, muy misericordioso y compasivo. Tanto que nos enseñó, dice, si ustedes que tienen hijos y su hijo le pide pan, le dará una piedra. Y si su hijo le pide un pescado, le dará una culebra. Y si su hijo le pide un huevo, usted le dará un escorpión. Y fíjense que Jesús trae a colación la comparación humana y dice, y ustedes que son malos, no le dan esos a sus hijos, sino por lo contrario le dan cosas buenas. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos le dará cosas buenas a los que se lo piden? Pero para acercarme a pedir a Dios, yo necesito vivir en la dimensión de la voluntad de Dios. Vivir en la libertad de los hijos de Dios. Hermano, es que ser hijo de Dios es tan bonito. Es como ser hijo del presidente o de la presidenta. Usted sabe dónde comen esa gente, ¿no? Usted sabe cómo se visten. ¿En qué carros caminan? No caminan en una Honda CRV 2017. Esos caminan en Prado, con vidrio blindado. ¿Cierto? Esos se suben en helicópteros y en aviones. Ya viven en otra dimensión. Los hijos de Dios tenemos una dimensión, la dimensión del Espíritu. Vivimos en el abrigo de Dios, vivimos en el cuidado de Dios. Somos la niña de sus ojos, estamos siendo observados por Dios las 24 horas y con un cuidado vehemente. Así que Dios nos cuida y nos cuida como el especial tesoro que somos. Y usted cree que usted teniendo hambre y teniendo un papá que es tan rico, lo va a hacer pasar miserias a usted. Ah, hermano, pero es que Dios a uno lo deja pasar. Sí, solo si necesita usted pasar por ahí, porque Dios quiere enseñarle a usted a que aprenda a creer en Él. Y lo va a hacer pasar por eso porque Dios está formando. Pero si usted es un hombre creyente, obediente, sujeto, vive para hacer la voluntad de Dios, yo le puedo asegurar 100 veces que Dios no es injusto. No, Dios no es injusto. La bendición de Dios estará ahí siempre. Porque Dios es un Padre amoroso, misericordioso, bueno, santo y justo. Y que nos rompió todas las ataduras. Porque la pobreza se viene a ser una atadura en la vida de la gente. Mi abuelito era pobre. Mi mamá es más pobre. Mi tío es pobre. Mi otro tío es pobre. Así que yo vine a ser pobre, ni me sorprende de ser pobre. ¿Usted cree que así es la cosa? Yo tengo un Dios bueno. Y Dios va a comenzar a bendecirlo en cosas pequeñas, porque en cosas pequeñas es donde Él se glorifica. Necesita 2 panes para hacerle comer a 5,000. Dios es bueno. Pero la persona tiene que estar viviendo a la dimensión de Dios en su voluntad. Y no se queje del otro porque aquel ya lo bendijo Dios. Ay, que a él se lo bendijo porque lo ama más que a mí. No es verdad. O usted no me diga que usted ama más a un hijo que al otro. Tenemos tratos especiales diferentes, sí, porque cada persona tiene una personalidad y en base a la personalidad lo tratamos. Pero el amor es para todos nuestros hijos. Dios no ha dejado de amarlo. Dios lo ama tanto a usted. Sí, que parece que le da más a Juana que a Pedro. No, lo que pasa es que con Juana hay un trato especial y con Pedro es otro. Y como Pedro es un poco más rebelde, entonces a este le va dando de a poquito. ¿Está entendiendo? Hasta que madure. Pero la Biblia es clara y dice, mientras mientras el heredero es un niño, en nada diferencia al esclavo. Aunque es el Señor de todo. Porque el Señor en la casa
Es ese niño. ¿Sabe cómo se llama el señor de la casa de Ale? ¿Cómo se llama el bebé? ¿Cómo? Tiago. Tiago va a ser el jefe ahí. ¿Ya? Es que, hermano, uno en la casa, cuando uno es hijo en la casa del papá, ni pide permiso. Se va a la nevera y ¿sabe qué hace? Agarrar, hermano. ¿Será que le digo a mi mamá, será que puedo agarrar comida? No, yo agarro. Eso es de él, eso es de ellos. Esa es su casa. A no ser que el papá le diga, esto no lo toquen porque esto está prohibido. Pero en la casa los hijos tienen libertad. Nosotros tenemos un Dios que nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El enemigo no nos puede volver a someter al precepto de la miseria y de la desgracia. Hoy somos hijos de Dios. Tenemos un Dios amoroso que es capaz de suplir todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Póngase en pie, por favor. Quiero dejarle esta palabra. Que Dios bendiga nuestras vidas. Que Dios bendiga nuestras vidas.